Resulta que allí vamos a ver ya aplicado el concepto de lo que es una entidad, ya en una estructura, en un diagrama de flujo, donde está estructurada la información de una base de datos de manera rudimentaria. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué rudimentaria? Ahí es donde podemos entender qué es lo abstracto. ¿Sí me hago entender lo que uno puede extraer de una entidad? Entonces, mire, resulta que dentro de eso que es abstracto, vamos a encontrar lo siguiente. Aquí tenemos el autor, ¿cierto? ¿Sí lo alcanzan a ver? Tiene un código que va a identificar ese autor. Un nombre. ¿Sí lo ven? Ese autor puede escribir de uno a muchos libros. Y hay una relación de muchos a muchos porque ese autor escribe muchos libros y ese libro tiene un código de identificación, tiene una editorial, tiene un título, tiene una cantidad de páginas, tiene una ubicación dentro de la biblioteca, y eso le vamos a llamar, en esa biblioteca pueden haber muchos, aquí hay una relación de uno a uno, tiene muchos ejemplares, ¿sí lo ven? Muchos ejemplares, y esos ejemplares tienen una localización dentro de la biblioteca y tienen un código. ¿Sí la están cogiendo? Les voy a explicar de manera más digamos, más sencilla. Yo voy a la biblioteca, ¿cierto? Me registran en la biblioteca. Resulta que cuando me van a registrar en la biblioteca, a mí me piden una información. ¿Qué información van a pedir? Bueno, señor usuario, hágame el favor y me regala su identificación, me regala su nombre, me regala su dirección, me regala su teléfono. Ahora me decían correo electrónico y ya lo registran. Está dentro de la biblioteca y ya está registrado en la biblioteca. Esa entidad la llamamos usuario. ¿Sí me hago entender? Y tiene unos registros, unos datos, y la llave principal sería identificación, un dato irrepetible. Hay una relación de uno a varios, y esa relación de uno a varios me dice, hey, el usuario puede accesar a muchos ejemplares, ¿sí me hago entender? Muchos ejemplares, y esos ejemplares están relacionados con los datos de un libro, y ese libro puede tener código, puede tener título, puede tener editorial, tiene número de páginas, y aparte de eso, me dice, ese libro está prestado o en devolución, ya lo devolvieron. ¿Sí lo están entendiendo? ¿Está claro? Ahí tenemos la explicación de lo que es una entidad y lo que es esa entidad, cómo se relaciona con otras entidades que tienen una afinidad dentro del sistema de información, entre la base de datos, como lo es autor, libro, ejemplares y usuarios. ¿Listo? ¿Me entendieron o no? El día de hoy es la siguiente. Ya iniciamos tercer periodo y vamos a empezar a trabajar en lo que es los elementos básicos de una base de datos. Chicos, nosotros vimos el periodo pasado lo que es las ventajas y desventajas de una base de datos y la importancia que tiene la base de datos para un sistema de información, cómo lo podemos utilizar, y también vimos lo que son las características de una base de datos. Ya sabemos para qué sirve, ¿cierto? Ya sabemos cuáles son sus ventajas, ya sabemos cuáles son los beneficios que trae una base de datos, que permite que los archivos tradicionales que nosotros conocemos, que en algunos casos tienen redundancia de información, sean optimizados y se puedan reconsultar con más facilidad. Aparte de eso, no se dé la duplicidad de datos, entre otras cosas, ¿cierto? Eso ya lo debemos de conocer.
¿Sí lo recuerdan? ¿Sí lo recuerdan, chicos? Entonces, vamos a hablar sobre los elementos básicos de una base de datos. Aquí ya entramos en materia. Aquí ya empezamos a ver lo importante y relevante de lo que es una base de datos. Porque de aquí empezamos a analizar lo que es la arquitectura de una base de datos. Para entender la arquitectura de una base de datos debemos de primero entender cuáles son los elementos básicos de esa base de datos. Los elementos básicos de una base de datos son la entidad o las entidades, los atributos, las tablas, los registros, los campos, los datos y las llaves. Voy a explicarlo de la siguiente manera para que ustedes lo puedan entender. Pónganme en atención. La entidad es un objeto que tiene intrínseco dentro de ella atributos, y esos atributos tienen unos registros, unos campos, unos datos. Por ejemplo, si pónganse en contexto en una biblioteca. En una biblioteca ustedes van a consultar muchos autores que han escrito diversidad de libros, y esos libros tienen una ubicación dentro de esa biblioteca, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los usuarios, muchachos, los usuarios de la biblioteca tienen unos datos específicos. ¿Cuáles son? Tienen nombre, tienen identificación, tienen dirección, tienen teléfono. Esos datos de esa entidad que llamamos usuario son atributos, campos y datos. ¿Sí la tienen clara allí? ¿Cuáles serían, es decir, cuáles serían los datos del atributo de la entidad usuarios? Nombre, dirección, identificación, teléfono, correo electrónico, entre otros. Autor. El autor de un libro específicamente, un autor tiene su nombre, también tiene el código de identificación de ese autor en la biblioteca. Si, por ejemplo, un autor ha escrito varios libros, entonces ese autor tiene varias ediciones o varios libros editados por una ¿qué? Por una editorial cualquiera. ¿Sí me hago entender? Esos libros se identifican con una ubicación dentro de la biblioteca y tiene un código de identificación dentro de la biblioteca y una ubicación, una localización dentro de la biblioteca. El libro tiene una editorial, si me hago entender, año de publicación y tiene un autor. Ahí tenemos que el libro como entidad también tiene unos atributos y unos campos y unos datos que lo relacionan. ¿Está claro? Me están hablando mucho por allá. ¿Sí está claro o no? ¿Sí está claro, muchachos? Ya tenemos claro que es una entidad y tenemos claro que es un atributo. Ahora, los registros y las duplas están relacionados con la información que está almacenada dentro de la tabla. Cada registro tiene un campo y ese campo, por ejemplo, identificación sería un campo y un dato al mismo tiempo. Y, por ejemplo, una llave, para que vamos entrando y vamos entendiendo que es una llave, es la que me permite enganchar una tabla con otra y es un dato único. Por ejemplo, la identificación de una persona es un dato único y ese dato único me sirve para relacionarlo con otra tabla. Usuarios tiene identificación, que es el código, y está relacionado con, digamos que con libros, autores, porque ese usuario puede pedir o solicitar en préstamo un libro o puede pedir en préstamo una serie de libros de un autor. ¿Sí me hago entender? Y el dato único sería el código de identificación, que es el que me va a permitir relacionar las tablas. Código de autor, código de o identificación de usuario o código de el libro. ¿Está claro hasta ahí? Llaves es un dato único.
irrepetible. Para poder relacionarla, hay varios tipos de relaciones. Después la vamos a ver, de uno a uno, de uno a varios, entre otras cosas. Ya puedo pasar de aquí, ya copiamos. Estos son los temas que vamos a desarrollar estas primeras clases de tercer periodo. Chicos, ¿está claro hasta allí? Sí. Listo. La compañera, ¿ya paró? Hay unas cuestiones importantes que tengan en cuenta, chicos. Presten atención, ya tenemos claro que es una entidad y lo que es el metadato, que son los registros y los datos, ¿cierto? Ahora, a esos registros y esos datos que ya le hemos identificado la entidad, le vamos a mirar la probable relación que hay entre ellos. Por ejemplo, un usuario puede accesar ¿a qué? A muchos ejemplares, ¿cierto? Hay una relación de uno a muchos, ¿sí lo ven? De uno a muchos. En este caso, por ejemplo, se entiende que si hay un libro que está en préstamo, por ejemplo, se saca de la biblioteca, esa relación es también de uno a muchos. Existe un usuario que va a accesar a muchos ejemplares o a muchos libros, y existen muchos ejemplares, es decir, de uno a muchos, es decir, hay muchos ejemplares de un libro. Un libro puede tener varias copias, por ejemplo. O sea, muchos ejemplares dentro de la biblioteca. Yo necesito un libro de matemáticas y resulta que vienen 4 o 5 personas a pedir ese libro, pero existen 3 o 4 libros más, es decir, 4 ejemplares más. Entonces en esa biblioteca se da la relación de uno a muchos. Y también existe el libro, gracias, el libro tiene una sola relación con un ejemplar, es decir, ese ejemplar tiene un código específico. Presten atención porque aquí cambia la dinámica. El libro tiene un código específico, ese ejemplar tiene un código específico que lo hace irrepetible, pero sí pueden haber muchos ejemplares que están identificados con un código cada uno, pero que la relación que se da aquí es de uno a uno. El libro tiene un código específico a pesar de que hayan muchos ejemplares. Ese código específico me permite identificar dónde está ubicado, me permite identificar en qué repisa está ubicado, en qué módulo está ubicado. ¿Sí me hago entender? Porque es una relación de uno a uno. Y en el caso, por ejemplo, ¿un autor puede escribir muchos libros? Sí. ¿Sí? Entonces hay una relación de uno a ¿qué? A muchos. ¿Listo? Bueno. ¿Ya puedo cambiar? ¿Ya hicieron el dibujo? ¿Le hicieron las señales que están ahí? ¿Y saben por qué están ahí, cierto? ¿Está claro o no? Ábramele, por favor, a la persona que está tocando. Hey. Chicos, resulta que tenemos que es un atributo. A ver, digamos que ¿qué es un atributo, chicos? Alguien que quiera ayudarnos con la lectura, levante la mano. ¿Quién quiere hacer la lectura? ¿Qué es un atributo? Compañerito, ayúdenos con la lectura. ¿Qué es un atributo? Los atributos son las características por medio de los cuales se pueden describir una entidad. Por ejemplo, de la entidad alumno podemos asignarle atributos como nombre, apellido, dirección,
teléfono y su campo llave, que puede ser número de celular, número de matrículas o un código cualquiera. Bueno, resulta que el compañero nos hace una descripción que es un atributo. Ya nosotros sabemos que la entidad es un objeto que es abstracto, y dentro de esa entidad hay algo que es importante que tengan en cuenta. Ahí dice que el atributo son las características con las cuales yo puedo describir la entidad. Escuchen lo que le estoy diciendo. Son las características con las que yo puedo describir la entidad. Entonces, por ejemplo, allí me habla que hay una entidad que se llama ¿cómo? Alumno, ¿cierto? ¿Sí lo ven? Y la otra entidad es, que habla de dos. Una se llama alumno y la otra ¿cómo se llama? Aquí tenemos la otra, tipos. Esos tipos me habla de, por ejemplo, qué tipo de género tiene la persona, el estado civil y la nacionalidad. Es una tabla que me separa unos datos específicos que caracteriza a ese individuo. Pero en la tabla de alumnos hay algo que es importante que se tenga en cuenta. Está el nombre, apellido, dirección, teléfono, campo y número de cédula. ¿Se acuerda que yo les había dicho? Ahí ya vamos viendo que es una llave. La llave es un dato que es irrepetible. ¿Sí me hago entender? La llave es un dato que es irrepetible. Por ejemplo, el número de cédula de identificación de un estudiante, o el número de tarjeta de identidad de un estudiante, es un dato que no se va a repetir. Es suyo y nadie más lo va a tener. Ese es una llave. Y el nombre, la dirección, el campo, esos son datos de la entidad. ¿Sí me hago entender? Esos son datos abstractos de la entidad. Nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, entre otros. Ahí tenemos otros atributos. Por ejemplo, aquí tenemos otros datos que hacen parte de los atributos. Si es femenino, género, si es masculino, estado civil, si es soltero, si es casado, si es viudo. ¿Sí me hago entender? Si, digamos que nacionalidad, si es colombiano, si es cubano, si es extranjero, bueno, dependiendo de dónde venga. ¿Sí me hago entender? Entonces, esta sería la entidad. ¿Sí me hago entender? Y acá tenemos los registros. ¿Está claro? Esta sería la entidad. Y acá tenemos los registros de esa entidad, que son los atributos de esa tabla. ¿Claro hasta allí? ¿Sí me hago entender? Los atributos son las características o son lo que llamamos cada una de las descripciones que tiene una entidad, y ahí los tenemos. En este caso, en esta tabla, género, estado civil y nacionalidad serían los atributos, y lo que tenemos allá al otro lado que serían los registros de esos atributos. ¿Sí me hago entender? Tipo, nombre, valor. Por ejemplo, si yo escojo el número 1, sería que me dice el género, femenino o masculino. ¿Sí lo hago entender? Si escojo el número 2, me dice si es el estado civil, soltero, casado o viudo. Si yo escojo el número 3, me voy a escribir la nacionalidad, venezolano o colombiano o extranjero de cualquier país o de cualquier procedencia. ¿Está claro? ¿Sí está claro, chicos? Listo.
Listo. Copiamos el ejemplo, muchachos. ¿De la tabla? Sí, copiemos el ejemplo. ¿Mm?